El parpadeo de la pantalla de la aplicación bancaria se reflejaba en los ojos de Siobhan Thorpe cuando, con los labios apretados, volvió a actualizar la página. Las cifras seguían siendo las mismas: $0, 0 centavos. Ayer mismo había $57,322 y 16 centavos en la cuenta, todos sus ahorros de los últimos 7 años. El dinero que había ahorrado para el futuro, escatimando en todo, desde las comidas en la cafetería hasta renunciar a las vacaciones durante 2 años seguidos. Debe de ser algún error, murmuró Siobhan, enrollando nerviosamente un mechón de cabello castaño en su dedo. Marcó el número del banco. Tras 15 minutos de música en espera y otros 20 minutos de verificación de datos personales, sus peores temores se confirmaron. El dinero había sido retirado ayer a las 15:22 minutos desde su cuenta personal. No había ningún error. Siobhan miró a su alrededor. Era una mañana típica de martes en la compañía de seguros Orange County Protection. Tras las mamparas contiguas, los empleados de oficina tecleaban monótonamente en sus ordenadores. Algunos hablaban por teléfono con clientes. En la esquina más alejada, Paul Jenkins intentaba arreglar la impresora, que siempre se estropeaba. Un día normal que acababa de convertirse en una pesadilla. Su marido, Garth, no contestaba al teléfono. «Es solo un malentendido», susurró mientras miraba la foto enmarcada que tenía sobre la mesa. La foto había sido tomada 7 años atrás, cuando se casaron. Garth sonreía mientras la abrazaba por los hombros. En aquel entonces no tenía esa estúpida barba de chivo ni esa sonrisa de satisfacción. Tampoco tenía acceso a la cuenta bancaria de ella. Recordó cómo se habían conocido. Siobhan había conseguido trabajo en la fábrica Newbury Electrics, nada más terminar la universidad. No pagaban mucho, pero era una oportunidad para escapar de la pequeña ciudad de Yuba City, donde había crecido. El primer día se le acercó un chico alto del Departamento de Control de Calidad. «¿Quieres que te enseñe dónde puedes comer un sándwich sin que te envenenen?», le preguntó con una sonrisa amistosa. Garth Thorpe no se parecía mucho a los chicos con los que había salido antes. Sabía escuchar y hacer las preguntas adecuadas. No intentaba impresionar con conversaciones sobre política o deportes. En cambio, contaba historias divertidas sobre sus compañeros y compartía sus planes de montar su propio negocio. «Solo 3 años aquí», decía, «y tendré suficiente experiencia y contactos para empezar mi propio negocio». Siobhan le creía, y cuando, 1 año después, le pidió que se casara con él, aceptó sin dudarlo. Garth hablaba de un futuro juntos, de una casa con una valla blanca y, tal vez, un par de hijos. Era exactamente la vida con la que ella había soñado. El teléfono sobre la mesa vibró, sacando a Siobhan de sus recuerdos. Pero no era Garth, sino el jefe de departamento que le pedía el informe trimestral. Siobhan respondió mecánicamente que lo terminaría por la tarde, aunque ni siquiera había empezado. Recordó su primer apartamento, un estudio diminuto en una zona no muy próspera de Temecula. Garth ya había dejado la fábrica y había encontrado trabajo en una empresa de electrodomésticos. El trabajo le obligaba a viajar con frecuencia, y Siobhan se quedaba sola a menudo. «Lo hago por nosotros», le decía mientras hacía la maleta. «Un poco más y podremos permitirnos algo mejor». Y, efectivamente, 2 años después se mudaron a una casa mejor. Era pequeña, pero era suya, con un jardín donde Siobhan plantó rosas. Para entonces, ella también había cambiado de trabajo y había encontrado empleo en una compañía de seguros. Le pagaban más y podía ahorrar. Para tiempos difíciles, le explicaba a Hart cuando él se sorprendía por su austeridad. «¿Para qué días negros?», se reía él. «Todo irá bien». Pero entonces algo cambió. Siobhan no sabía decir exactamente cuándo empezó a enfriarse su relación. Quizá 3 años atrás, cuando Garth volvió a cambiar de trabajo y se hizo asesor financiero. O 2 años atrás,
cuando comprendieron que probablemente no tendrían hijos, o el invierno pasado, cuando por primera vez en todo su matrimonio pasaron las vacaciones de Navidad separados. «Es un cliente importante», le explicó Garth entonces. «Tengo que reunirme con él en Phoenix». Siobhan se frotó la sien, tratando de concentrarse. ¿Cuándo había visto a Garth por última vez? Creía que por la mañana. Se había ido a trabajar como de costumbre. Nada fuera de lo normal, solo que... «¡Maldita sea!», exclamó Siobhan, llamando la atención de sus compañeros de oficina. Garth nunca se iba tan temprano a trabajar los martes. Tenía una reunión con la dirección de la oficina a las 10 de la mañana. Ella misma había comprobado sus horarios el domingo, mientras planeaba una cena juntos. Siobhan cogió su bolso y se dirigió rápidamente hacia la salida. Por el camino, Lindsay, de otro departamento, la detuvo. «¿Va todo bien? Estás muy pálida». «Todo bien. Solo tengo un poco de resfriado», mintió Siobhan. «Me voy a casa a tomarme la medicina». Lindsay asintió con simpatía, pero en sus ojos se leía la curiosidad. No era de extrañar. Siobhan nunca antes se había ido del trabajo sin avisar. El trayecto a casa le llevó 20 minutos. Durante todo el trayecto, Siobhan intentó llamar a Garth, pero el teléfono estaba apagado. Por su cabeza pasaban pensamientos horribles. Un accidente, un robo, un secuestro. Pero una voz interior le insistía en que la razón era mucho más prosaica. Siobhan recordaba que, en los últimos meses, Garth había empezado a llegar a casa cada vez más tarde. A veces olía a un perfume extraño, floral, con un toque de vainilla. Siobhan nunca había usado uno así, y varias veces había notado restos de pintalabios en sus camisas, no de un rojo brillante que fuera imposible de pasar por alto, sino restos apenas perceptibles de color melocotón. La casa la recibió en silencio. Siobhan se dirigió directamente al dormitorio y abrió el armario de Garth. Varias perchas estaban vacías. Al sacar el cajón superior de la cómoda, descubrió que faltaban algunos calcetines y ropa interior. En el baño no estaban su maquinilla de afeitar ni su colonia. Siobhan se dejó caer lentamente sobre el borde de la cama. Así que lo había planeado con antelación. No había sido una decisión espontánea. Había planeado marcharse y llevarse su dinero. $57,322.16. Siobhan se levantó y comenzó a registrar la casa metódicamente, sin saber muy bien qué buscaba. En el estudio que compartían, revisó todos los cajones del escritorio, pero no encontró nada inusual. Garth se había llevado el ordenador, evidentemente, y sus carpetas con documentos estaban cuidadosamente ordenadas en el armario. Bajó a la cocina y abrió el frigorífico de forma mecánica. Allí seguía el recipiente con la cena que había preparado la noche anterior, lasaña de pavo, el plato favorito de Garth. Siobhan cerró la puerta del frigorífico con tanta fuerza que las botellas de la estantería tintinearon. Al volver al dormitorio, se dio cuenta de que la chaqueta de Garth seguía colgada en el gancho de la puerta. Era una vieja chaqueta de cuero que no se había puesto en meses. Siobhan revisó los bolsillos mecánicamente y encontró un papel doblado. Lo desdobló con cuidado y vio que era un recibo. El primer pago de la casa en Paseo del Sol, $420,000. El pago inicial, $56,000. La fecha, ayer. Paseo del Sol, una nueva zona de lujo al otro lado de Temecula. Siobhan había oído hablar de ella a sus compañeros de trabajo. Allí se estaban construyendo grandes casas para familias adineradas, con piscinas y patios. El barrio de sus sueños, como decía Lindsay, un barrio en el que nunca había estado. La casa estaba a nombre de... Siobhan entrecerró los ojos para descifrar la letra de la factura, Brenna Holt. El nombre le resultaba vagamente familiar, pero Siobhan no conseguía recordar dónde lo había oído. Quizás Garth la había mencionado como clienta,
o se habían conocido en alguna de las escasas fiestas de empresa a las que Siobhan acompañaba a su marido de vez en cuando. Siobhan sacó el teléfono y buscó el nombre en el buscador. Brenna Holt, Temecula. El sistema arrojó varios enlaces a perfiles en redes sociales. En una pequeña foto aparecía una rubia sonriente con un maquillaje llamativo. Siobhan amplió la imagen, y en ese momento lo recordó. El supermercado Foodland de Winchester Road. Garth siempre insistía en que fueran allí, aunque había una tienda más cerca de casa. La cajera con una manicura impecable y pintalabios de color melocotón brillante. Brenna. Su placa decía Brenna H. Y Garth siempre bromeaba con ella, siempre se ponía en su cola, aunque hubiera otras más cortas. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Recordó cómo había notado varias veces cambios en el estado de ánimo de su marido después de ir a la tienda. Se volvía más animado, bromeaba más, ponía música. Y una vez dijo, «¿Vamos a cenar a un restaurante?», algo que no había propuesto en muchos meses. En el perfil de Brenna no había fotos con Garth, pero la última publicación de la semana anterior llamó la atención de Siobhan. A veces la vida te da regalos increíbles. Pronto empezaré un nuevo capítulo. Y una foto de unas llaves, las llaves nuevas de la casa. Siobhan no recordaba cómo había llegado al salón. Estaba sentada en el sofá, mirando sin sentido al vacío, cuando se abrió la puerta y apareció Garth en el umbral. Parecía sorprendido al verla en casa a mediodía. «¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en el trabajo?». Por un segundo, Siobhan pensó que se trataba de algún error, de un malentendido, que ahora él le explicaría lo del dinero, el recibo, todo. «¿Dónde está el dinero, Garth?», preguntó, sorprendida por la calma de su propia voz. Su rostro cambió. La sorpresa dio paso a la cautela, luego a la indiferencia. «Ah, ya te has dado cuenta. $57,322.16, dijo Siobhan lentamente. «Mi dinero. De mi cuenta». Garth entró en la habitación y se sentó en un sillón frente a ella. Parecía tranquilo, casi relajado. «Iba a hablar contigo esta noche», dijo. «Pero parece que tendrá que ser ahora». «¿Quién es Brenna Holt?», preguntó Siobhan, tendiéndole el recibo. Garth ni siquiera miró el papel. «¿Has estado husmeando en mis cosas? Es traición y robo, Garth. Has robado mi dinero». Él sonrió. «No es robo, es una compensación». «¿Compensación? ¿Por qué?». Siobhan se inclinó hacia adelante, mirando a su marido como si lo viera por primera vez. Garth se recostó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Su rostro adquirió una expresión que Siobhan no había visto antes, una mezcla de superioridad y cansancio. «Por los 5 años que he dedicado a este matrimonio», respondió él. «Por todos estos años en los que has contado cada centavo y nos has negado el más mínimo placer. Dejémoslo para el futuro. Ahorremos». «¿Qué futuro, Siobhan? ¿Uno en el que envejeceremos contando el dinero en el banco?». «Era mi dinero», repitió ella en voz baja. «Yo lo gané». «Estamos casados», se encogió de hombros Garth. «¿O lo has olvidado? Son bienes comunes. Decidí invertirlo en una propiedad inmobiliaria». «¿A nombre de Brenna Holt?». Garth frunció el ceño. «Entonces ya lo sabes todo». «¿Quién es ella? ¿Importa?». Siobhan se levantó, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. «Sí, importa. Estás saliendo con la cajera del supermercado y le has comprado una casa con mi dinero. ¿Al menos sabe que estás casado?». Garth también se levantó y, por un momento, Siobhan temió que la golpeara, pero su marido se limitó a acercarse a la ventana y se dio la vuelta para mirar a la calle. «Brenna es especial», dijo por fin. «Ella me entiende. Con ella me siento vivo». «¿Y conmigo? ¿Contigo?». Garth se volvió y en sus ojos se leía un cansancio sincero. «Contigo me siento como un contable revisando cuentas.
Siempre has sido tan práctica, tan racional. ¿Sabes cuántas veces me has dicho, ve cuando te he propuesto algo espontáneo? Irnos el fin de semana a Las Vegas, comprarnos una moto, montar nuestro propio negocio. Porque eran tonterías, exclamó Shivon. Las Vegas en temporada alta cuando las habitaciones cuestan el triple, una moto cuando ni siquiera tienes carnet, un negocio de venta de... ¿Qué querías vender? Ah, sí, pajitas ecológicas para cócteles cuando el mercado ya estaba saturado. A eso me refiero, dijo Garth con cansancio. Nunca has creído en mí, nunca me has apoyado. Shivon sintió que se le hacían un nudo en la garganta, pero se contuvo. Está bien, dijo. Admitámoslo. Pero robarme mi dinero, ya te he dicho que no es robar, la interrumpió Garth. Considéralo una división de bienes en el divorcio. ¿Divorcio? ¿Acaso creías que iba a vivir en 2 casas? Garth resopló con desdén. No, Shivon. Brenna y yo tenemos pensado casarnos en cuanto me divorcie de ti. Shivon sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se dejó caer de nuevo en el sofá. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Esta noche. Solo he venido a casa a recoger el resto de mis cosas. Garth salió de la habitación y subió las escaleras. Shivon oyó cómo abría los cajones del dormitorio. Todo lo que estaba pasando le parecía un sueño surrealista. Por la mañana tenía trabajo, dinero y un marido. A la hora de comer solo le quedaba el trabajo. Se quedó paralizada cuando Garth bajó con una pequeña maleta de viaje. Lo demás lo recogeré más tarde, dijo. Te he dejado algo de dinero en la mesita de noche. Debería bastarte para empezar. Qué generoso de tu parte, dijo Shivon, sorprendida de su propia calma. ¿Y qué hay de la hipoteca de esta casa? ¿También la dividiremos? Garth titubeó. Escucha, ahora tengo todo mi dinero invertido en la nueva casa. Creo que podrás hacer frente a los pagos. Al fin y al cabo, siempre se te han dado bien las finanzas. Voy a llamar a la policía, dijo Shivon, estirándose para coger el teléfono. Adelante, sonrió Garth. ¿Y qué les vas a decir? ¿Que tu marido ha sacado dinero de la cuenta conjunta? Legalmente no he infringido nada. Él tenía razón y los dos lo sabían. Formalmente la cuenta estaba a nombre de Shivon, pero Garth tenía acceso a ella como cónyuge. Era poco probable que la policía se interesara por un asunto así. Entonces acudiré a los tribunales. Por supuesto, asintió Garth. Y gastarás un montón de dinero en abogados. Shivon, acéptalo. Lo nuestro se ha acabado. Me voy con Brenna. Puedes pedir el divorcio o lo haré yo dentro de un par de semanas. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo en el umbral. Sabes, nunca quise hacerte daño. Es solo que somos diferentes. Brenna me da lo que siempre he querido, la libertad de ser yo mismo. Y se marchó, dejando a Shivon sola en la casa, que de repente se volvió demasiado grande y vacía. No recordaba cuánto tiempo había estado sentada en el sofá, mirando fijamente al mismo punto. Cuando empezó a oscurecer fuera, Shivon encendió la luz de forma mecánica y subió las escaleras. El dormitorio estaba desordenado. Era evidente que Garth se había marchado con prisas. En el suelo había calcetines que no se había llevado y los cajones de la cómoda estaban abiertos. En la mesita de noche había varios billetes. Shivon los contó. $200. La invadió una ola de ira. $200 de 57,000, como si fuera la propina en un restaurante. Cogió el dinero y lo rompió en pedazos, luego se dejó caer sobre la cama y finalmente se permitió llorar. Las lágrimas brotaban sin control y Shivon ni siquiera intentó contenerlas. Todo lo que había construido en los últimos 7 años, su relación, su hogar, su seguridad financiera, se derrumbó en un instante. En algún momento se quedó dormida y, cuando despertó, ya era noche cerrada. El teléfono marcaba las 3:14. Shivon se levantó, se quitó el maquillaje que se le había corrido por toda la cara y se puso ropa de estar por casa. Necesitaba un plan. A pesar del shock y el dolor,
La parte práctica de su cerebro ya había empezado a analizar la situación. Casi no le quedaba dinero. La hipoteca de la casa era de $1,800 al mes. Su sueldo, $3,200 después de impuestos. La comida, los servicios públicos, la gasolina. Podría arreglárselas, pero sería muy difícil. Y no tenía ahorros. Mientras tanto, Garth comenzaba una nueva vida con Brenna en una casa de $420,000. Algo en ese pensamiento hizo que Siobhan se enderezara. Una casa de $420,000, en el barrio del Paseo del Sol. Nunca había estado allí, pero podría ir a echar un vistazo, ver en qué se habían gastado sus ahorros. Siobhan sabía que era una mala idea. ¿Qué podía ser más humillante que espiar en secreto la casa donde tu exmarido empezaba una nueva vida con su amante? Pero una parte de ella quería saberlo, quería verlo. Miró la hora, eran casi las 4 de la madrugada, y decidió que ir allí en ese momento sería una locura. Mejor esperar a que amaneciera y, mientras tanto, intentar dormir un poco. Mañana tendría que volver al trabajo y explicar de alguna manera su repentina desaparición. No podía conciliar el sueño. Siobhan daba vueltas en la cama, repitiendo una y otra vez en su cabeza la conversación con Garth. Compensación. ¿Cómo podía ser tan frío, tan calculador? ¿De verdad en todos estos años no había llegado a conocer al hombre con el que vivía? Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través de las cortinas, Siobhan se rindió. No iba a poder dormir. Se dio una ducha, se tomó un café fuerte y decidió que hoy no iría a trabajar. Un día perdido no cambiaría nada, y ella necesitaba aclarar lo que estaba pasando en su vida. Lo primero que hizo Siobhan fue llamar al banco y bloquear el acceso de Garth a su tarjeta de crédito. Luego comprobó el estado de la hipoteca. El próximo pago era dentro de 2 semanas. Tenía poco tiempo para decidir qué hacer a continuación. Una vez resueltos los asuntos financieros urgentes, Siobhan se sentó frente al ordenador y escribió en el buscador Paseo del Sol Temecula. El sistema le mostró varios sitios web de agencias inmobiliarias que anunciaban una nueva zona de prestigio. Siobhan estudió el mapa. La zona estaba a unos 20 minutos en coche de su casa. Sin permitirse cambiar de opinión, cogió las llaves del coche y salió de casa. La mañana era clara y fresca, típica de la primavera californiana. Al sentarse al volante de su viejo Honda Civic, Siobhan se quedó paralizada por un segundo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué lo hacía? Pero la curiosidad pudo más que sus dudas. Arrancó el coche y se incorporó a la carretera, siguiendo las indicaciones del navegador. El Paseo del Sol era tal y como se lo había imaginado: calles ordenadas con árboles jóvenes, amplias parcelas y casas nuevas de estilo mediterráneo. Algunas aún estaban en construcción, otras tenían carteles de «se vende» o «se alquila». Siobhan recorrió lentamente la calle principal, buscando algún indicio de la presencia de Garth o Brenna. En el recibo figuraba la dirección: Avenida del Sol, número 16. Encontró el desvío correcto y siguió adelante. La casa número 16 destacaba entre las vecinas. Era de 2 plantas, con grandes ventanas y una amplia terraza. Junto a ella estaba el familiar Ford negro de Garth. Siobhan aparcó a varias casas de distancia y se quedó allí sentada un rato, observando. De repente, se abrió la puerta principal y apareció Garth, seguido de una mujer alta y rubia con un vestido rojo brillante. Incluso a esa distancia, Siobhan reconoció a la cajera del supermercado. Garth dijo algo, y Brenna se rió con fuerza, echando la cabeza hacia atrás. Luego bajaron juntos por la escalera, se subieron al coche de Garth y se marcharon. Siobhan sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Una cosa era saber de la infidelidad de forma abstracta y otra muy distinta era verla con sus propios ojos. Quería marcharse, pero algo la retenía allí. La casa la atraía como un imán. $420,000.
la casa de sus sueños, comprada con su dinero para otra mujer. Shivon salió del coche y se dirigió lentamente hacia la casa. ¿Qué iba a hacer? ¿Irrumpir dentro? ¿Romper las ventanas? ¿Incendiarla? Todos esos pensamientos pasaron por su cabeza, pero los descartó por absurdos. No era una criminal ni una loca, pero podía echar un vistazo más de cerca. Al llegar al camino de entrada, Shivon miró a su alrededor con cautela. Las casas vecinas estaban a cierta distancia y nadie parecía prestarle atención. Se acercó a una de las grandes ventanas y miró dentro. El salón estaba amueblado con buen gusto, pero de forma minimalista. Un sofá beige, una mesa de centro de cristal, un gran televisor en la pared. Había varias cajas sin desembalar. Sobre la mesa había un jarrón con tulipanes amarillos brillantes. Shivon sintió una punzada de envidia. Todo parecía tan perfecto. La casa con la que había soñado, las flores que le encantaban. Y ahora todo eso era de Brenna. Brenna, que entendía a Garth, que le daba libertad. ¿Quién es usted? Una voz brusca hizo que Shivon se estremeciera. Se dio la vuelta y vio a un hombre de mediana edad con un mono de trabajo, de pie junto a la casa vecina con unas herramientas en las manos. Shivon se atascó, buscando frenéticamente una explicación. Soy agente inmobiliario. Estoy inspeccionando la zona para unos clientes. El hombre entrecerró los ojos con desconfianza. ¿Sin placa? ¿Y por qué está mirando por las ventanas de una casa vendida? Solo quería ver la distribución, murmuró Shivon, retrocediendo lentamente. Disculpe las molestias. Se dirigió rápidamente a su coche, sintiendo cómo le ardían las mejillas por la vergüenza. ¿Qué estaba haciendo? Espiando como una acosadora. Eso no resolvería sus problemas. Se sentó al volante y respiró hondo, tratando de calmarse. Necesitaba un plan de acción, no dar vueltas inútilmente. Se dirigió a casa y, de camino, se detuvo en una cafetería para comprar un sándwich. Solo entonces se dio cuenta de que llevaba casi un día sin comer. Al llegar a casa, Shivon abrió el portátil y empezó a buscar información sobre los divorcios en California. Al parecer, le correspondía la mitad de los bienes comunes, incluido el dinero que Garth había retirado de la cuenta. Pero demostrarlo y obligarlo a devolver el dinero era otra cosa muy distinta. Hizo una lista de abogados especializados en derecho de familia y se disponía a empezar a llamarles cuando llamaron a la puerta. El corazón de Shivon dio un vuelco. ¿Quizás había vuelto Garth? ¿Quizás todo había sido un terrible error? Pero en la puerta estaba Lindsay, de trabajo, con expresión preocupada. «Hola, solo quería ver cómo estabas», dijo. «No has venido hoy, no has contestado al teléfono». Solo entonces Shivon se dio cuenta de que tenía varias llamadas perdidas en el teléfono. «Lo siento, me he puesto enferma», mintió. Lindsay la miró con recelo. «Seguro que estás bien. Tienes muy mal aspecto, la verdad». Shivon quiso mentir de nuevo, pero de repente se dio cuenta de que no podía. Estaba tan cansada de fingir que todo iba bien. «No», dijo en voz baja. «No estoy bien. Garth me ha dejado. Se ha llevado todos mis ahorros y le ha comprado una casa a su amante». Lindsay dio un grito ahogado y abrazó a Shivon. «¡Dios mío! ¡Qué cabrón! ¡Cuéntamelo todo!». Se sentaron en la cocina, tomaron té y Shivon se lo contó todo. Le habló del dinero, de Brenna, de la casa en Paseo del Sol. Con cada palabra se sentía un poco mejor, como si el peso que le oprimía los hombros fuera disminuyendo poco a poco. «Tienes que demandarlo», dijo Lindsay con determinación cuando Shivon terminó. «Conozco a un buen abogado. Mi prima pasó por lo mismo. Claro que sin él se llevó el dinero y se fugó con una cajera joven, pero el principio es el mismo». «No sé, Lindsay», suspiró Shivon. «Los juicios cuestan dinero y yo ahora no tengo». «Algunos abogados cobran un porcentaje de la cantidad ganada», objetó Lindsay. «Escucha, no puedes dejarlo así. Te ha robado el dinero».
Él dice que no es un robo, sino una compensación, dijo Shivon con una sonrisa amarga. Por 5 años de quejas. ¿Qué? Lindsay dio un salto de indignación. Ese imbécil debería estar de rodillas dándote las gracias por haberlo mirado siquiera. Tú eres inteligente, guapa, responsable. ¿Y él qué es? Un vendedor con un ego desmesurado. Shivon esbozó una débil sonrisa. El apoyo de su amiga era mejor que cualquier medicina. ¿Sabes qué? Dijo Lindsay de repente. Puedo prestarte un poco de dinero, para empezar. No, ni hablar. Negó Shivon con la cabeza. Me las arreglaré. Solo necesito un poco de tiempo para pensar en todo. Lindsay se marchó prometiendo mantenerse en contacto y ayudar en lo que pudiera. Shivon se quedó sola, pensando en qué hacer a continuación. ¿Llamar a un abogado? Sin duda. ¿Pedir el divorcio? Por supuesto. Pero algo dentro de ella exigía más. Justicia, venganza. Es una compensación por 5 años de quejas. Las palabras de Garth resonaban en su cabeza, provocando una nueva oleada de ira. ¿Cómo se atrevía? Después de todo lo que había hecho por él, después de todos los sacrificios y concesiones. Shivon se acercó a la ventana y miró su pequeño y cuidado jardín. Las rosas que había plantado con sus propias manos comenzaban a florecer. Siempre había sido paciente, racional, cautelosa, quizás demasiado, pero los pensamientos sobre la traición de su marido no la abandonaban. Durante la pausa para comer, sentada sola en la cafetería, le daba vueltas a la cabeza a diferentes escenarios de venganza. La mayoría eran fantasías absurdas. Prender fuego a la nueva casa, destrozar el coche de Garth, publicar fotos privadas de él en las redes sociales. Shivon suspiró y dejó a un lado el sándwich a medio comer. Ella no era así. Siempre se había enorgullecido de su racionalidad y autocontrol. Era Garth el impulsivo, el que tomaba decisiones espontáneas que luego había que arreglar, como aquella vez que decidió pintar el cuarto de baño de rojo brillante. De repente, Shivon se quedó paralizada con la taza de café en la mano. El baño, la pintura roja, aquella historia. Acababan de mudarse a su casa actual. Garth, lleno de entusiasmo, decidió que las paredes blancas del baño eran demasiado aburridas. Sin consultarlo con Shivon, compró pintura y durante el fin de semana transformó la habitación en algo parecido a la escena de un crimen. ¿Qué es lo que no te gusta?, preguntó él, sinceramente sorprendido. Es apasionado, es brillante. Es chillón y vulgar, replicó Shivon. Pero el principal problema no era el color, sino el hecho de que Garth no sabía cómo preparar correctamente la superficie en una habitación con mucha humedad. Una semana después, la pintura empezó a ampollarse y a desprenderse. Lo arreglaré, prometió él. Pero fue Shivon quien tuvo que arreglar su error. Se tomó un día libre en el trabajo e invitó a su antiguo compañero, Liam Paxton, con quien había trabajado antes de pasar a la compañía de seguros. Liam era un electricista mayor y severo que, en contra de las dudas de los demás empleados, había contratado a Shivon como asistente. La chica tiene la cabeza bien puesta y las manos en el lugar adecuado, decía él. Bajo su tutela, Shivon no solo aprendió a pintar baños correctamente, sino que también dominó los fundamentos de la instalación eléctrica. Trabajó con Liam durante 3 años antes de decidir que quería más y entrar en la compañía de seguros. Es una pena perder a una ayudante así, dijo Liam entonces, pero lo entiendo. Una chica joven tiene que crecer. Mantuvieron una buena relación y Liam llamaba a Shivon de vez en cuando necesitaba ayuda con los papeles o cuando tenía que entender las complejidades de las pólizas de seguro. Fue Liam quien ayudó a arreglar el baño después de las obras de arte de Garth, y era él quien luego solía burlarse del marido creativo de Shivon. Ese chico es un desastre andante en lo que se refiere a las reparaciones, decía Liam. Menos mal que te tiene a ti.
Siobhan parpadeó, volviendo a la realidad. Estaba sentada en la cafetería, y el café de su taza ya se había enfriado. Pero la idea que se le había ocurrido se hacía cada vez más clara. Liam. Electricidad. Paseo del Sol. Hacía un año, Liam había mencionado que su empresa había conseguido un contrato para instalar sistemas eléctricos en unas casas nuevas en el Paseo del Sol. Incluso bromeó diciendo que por fin trabajaría para los niños ricos. Si Liam seguía trabajando en ese proyecto, podría ayudarla a entrar en la casa de Brenna antes de que se mudaran oficialmente, con la excusa de revisar el cableado eléctrico o algo por el estilo. Siobhan sabía que era una idea descabellada. ¿Cómo podía siquiera pensar en algo así? ¿Allanamiento de morada? ¿Daño a la propiedad? Pero otra parte de su ser, la que gritaba de dolor y traición, le susurraba: ¿por qué no? Garth te robó años de tu vida y todos tus ahorros. Se merece al menos un pequeño disgusto. Después del trabajo, Siobhan no se fue a casa. Se dirigió a las afueras de Temecula, donde Liam alquilaba una pequeña casa con un taller en el patio. Eran casi las 7 de la tarde cuando llegó a la familiar valla torcida. Liam estaba allí. Acababa de salir del taller, secándose las manos con un trapo, cuando Siobhan aparcó. «¿Quién es quién?», exclamó con una amplia sonrisa. «La princesa del seguro en persona». «Hola, Liam», sonrió Siobhan, abrazando a su viejo amigo. Liam apenas había cambiado desde la última vez que se vieron, hacía un año. Seguía siendo igual de robusto, con una espesa barba canosa y unos atentos ojos azules. Solo le habían salido algunas arrugas más. «¿Té, café, cerveza?», preguntó, invitándola a entrar. «Café, si es posible». Se sentaron en la pequeña cocina y Siobhan se puso a contar. Al principio, quiso inventarse alguna historia creíble que explicara por qué tenía que entrar en la casa de un desconocido, pero bajo la atenta mirada de Liam, las palabras brotaron solas, palabras verdaderas y amargas sobre la traición de Garth. «¡Qué cabrón!», dijo Liam cuando ella terminó. «Siempre supe que había algo raro en él. Nunca me lo dijiste». «¿Y qué habría cambiado?». Liam se encogió de hombros. «Tú lo amabas, y los viejos a menudo nos equivocamos con las personas». Terminó su café y dejó la taza sobre la mesa. «¿Qué piensas hacer ahora?». Siobhan dudó. «Yo pensé en Paseo del Sol. ¿Sigues trabajando en ese proyecto?». «Estamos terminando las últimas casas», asintió Liam. «Entre ellas, la número 16 de la avenida. ¿Es esa?». Siobhan asintió, sorprendida de lo pequeño que es a veces el mundo. «Necesito entrar», dijo en voz baja, «sola, antes de que se muden oficialmente». Liam la miró fijamente. «¿Y qué vas a hacer allí?». «Yo…». Siobhan se atascó, sin saber cómo explicar su plan, que aún no estaba del todo definido. «Quiero darles una lección. Nada ilegal, solo algo que les arruine su mudanza perfecta». Liam se quedó callado tanto tiempo que Siobhan empezó a arrepentirse de haber sido tan sincera. Por fin, él suspiró. «Sabes, he visto mucha mierda en mi vida. He visto cómo engañan, traicionan y utilizan a la gente. ¿Y sabes qué he aprendido? La venganza rara vez te da el alivio que esperas». Siobhan bajó la mirada. «Lo sé, es una tontería. Olvida lo que te he preguntado». «Pero», continuó Liam, con un brillo pícaro en los ojos, «a veces la gente se merece lo que se lleva, especialmente gente como tu Garth, que cree que puede quitarle la vida a alguien sin más». Se levantó y se acercó al viejo escritorio que había en la esquina. Abrió uno de los cajones y sacó un manojo de llaves. «Mañana a las 10 de la mañana no habrá nadie en la casa número 16. La revisión final de la electricidad está prevista para el jueves, así que nadie se sorprenderá si hay rastros de obras». Siobhan sintió que el corazón le latía más rápido. «¿Qué me propones?». «Te ofrezco una oportunidad», respondió Liam. «Lo que hagas con ella es asunto tuyo.
Yo solo me haré responsable de lo que sé con certeza. Le tendió una de las llaves. La puerta principal. La alarma aún no está conectada al sistema general, así que no habrá problemas. A las 10 estaré en la casa número 22, trabajando en la instalación eléctrica. Si alguien pregunta, eres mi nueva ayudante, revisando el circuito en la 16ª. Siobhan tomó la llave, sintiendo su peso en la palma de la mano. Gracias, Liam. Yo no sé qué decir. No digas nada, sonrió él, y no hagas nada que pueda rastrear la policía. Nada de incendios, daños a estructuras de soporte o tuberías, nada que pueda causar daño físico a las personas. Por supuesto que no, exclamó Siobhan. No soy una delincuente. Lo sé, cariño, asintió Liam. Solo te lo recuerdo por si acaso. A veces, el dolor hace que la gente haga cosas extrañas. Siobhan guardó la llave en el bolso y se terminó el café. Tengo que prepararme, dijo. Tengo una idea, pero necesito comprar algunas cosas. Echa un vistazo a mi taller antes de irte, le sugirió Liam. Quizá encuentres algo útil. El taller de Liam era un caos creativo. Las estanterías estaban llenas de herramientas, cajas con piezas y bobinas de cables de diferentes grosores. Olía a metal, cinta aislante y aceite de máquina, olores que Siobhan conocía tan bien. Caminó lentamente entre las estanterías, recordando cómo trabajaba allí, cómo aprendía a distinguir los tipos de cables, cómo Liam le explicaba pacientemente los principios de funcionamiento de los circuitos eléctricos. Su mirada se posó en una pequeña maleta con la inscripción «Emergencias». ¿Puedo?, le preguntó a Liam, que la observaba apoyado en el marco de la puerta. Claro. Siobhan abrió la maleta. Dentro había herramientas y piezas para reparar rápidamente los sistemas de emergencia, alarmas contra incendios, luces de emergencia y otras cosas. ¿En el nuevo barrio instalan sistemas de seguridad integrados?, preguntó ella. Sí, lo último en tecnología, asintió Liam. La alarma contra incendios está conectada a un sistema de extinción que se activa automáticamente cuando se alcanza una temperatura determinada o hay humo. También hay un control manual en el panel y un botón de emergencia en el dormitorio principal. ¿Se puede modificar este sistema de alguna manera? ¿Para que se active con otro disparador? Liam se rascó pensativo la barba. En teoría, sí. El sistema reacciona a impulsos eléctricos. Si se crea una conexión adicional, por ejemplo, con la red eléctrica principal de la casa, se puede configurar para que se active en determinadas condiciones. Por ejemplo, ante un aumento brusco de la carga, explicó Liam. Digamos que si se encienden muchos aparatos potentes a la vez o toda la iluminación de la casa. Siobhan imaginó la escena. Brenna y Garth celebran la inauguración de su nueva casa, invitan a los invitados y, en el momento culminante, la anfitriona enciende solemnemente la iluminación principal y, en ese mismo instante, se activa el sistema de extinción de incendios, inundando a todos con agua. ¿Se puede hacer en una sola visita?, preguntó ella. Para alguien que sabe lo que hace, sí, asintió Liam, especialmente si se prepara con antelación. Se acercó a una de las estanterías y sacó un rollo de cable fino y una pequeña caja con componentes electrónicos. Necesitarás esto, dijo, y estas herramientas. Siobhan observó cómo Liam le preparaba una pequeña bolsa con el material necesario y sintió una extraña mezcla de emociones. Gratitud hacia su viejo amigo, miedo por lo que estaba a punto de hacer y una oscura y sombría satisfacción al pensar en la venganza que se avecinaba. ¿Entiendes que esto puede tener consecuencias?, preguntó Liam, tendiéndole la bolsa. Si descubren que alguien ha interferido en el sistema. No lo descubrirán, respondió Siobhan con seguridad. Garth no distinguiría un cable de macarrones, y esa su... Brenna, ni hablar. ¿Y si llaman a los especialistas?
Para entonces ya será demasiado tarde. Se encogió de hombros Siobhan. Además, tú mismo lo has dicho. No hay que dejar rastro. Lo haré todo a la perfección. Liam la miró con recelo, pero asintió. De acuerdo. Mañana a las 10. No llegues tarde. Siobhan abrazó a su viejo amigo. Gracias, Liam. Nunca lo olvidaré. Espero que la policía tampoco lo recuerde, resopló él. Ahora vete, tengo trabajo que hacer. De camino a casa, Siobhan se detuvo en una tienda de artículos para el hogar y compró un par de cosas que podrían ser útiles al día siguiente. Sentía una extraña excitación, casi euforia. Por primera vez desde que descubrió que le faltaba dinero, sentía que tenía el control de la situación. En casa, colocó sobre la mesa de la cocina todo lo que había preparado para la operación del día siguiente. Las herramientas y los materiales que le había dado Liam, los terminales y la cinta aislante que había comprado, los guantes y la ropa discreta. Luego encendió el portátil y comenzó a estudiar los principios de funcionamiento de los sistemas modernos de extinción de incendios en viviendas. Gracias a su experiencia trabajando con Liam, captaba rápidamente los detalles técnicos. El plan se iba aclarando cada vez más. La idea principal era sencilla: crear un circuito adicional que conectara la red eléctrica principal de la casa con el sistema de extinción de incendios. Cuando se produjera un aumento significativo de la carga, por ejemplo, al encender todas las luces decorativas durante la fiesta de inauguración, el sistema debía reaccionar como si se hubiera detectado un incendio y activar los rociadores. Esto no causaría daños físicos a nadie, ni dañaría la estructura de la casa, pero sin duda arruinaría la fiesta y causaría daños en el mobiliario, la ropa y el estado de ánimo. Siobhan sintió un pinchazo en la conciencia. ¿Qué estaba haciendo? Planeando una distracción. Eso no era propio de ella. Siempre había sido obediente, racional, correcta. Pero la imagen de Garth diciendo, «Esto es una compensación por 5 años de quejas», volvió a aparecer en su mente, y las dudas se desvanecieron. Se lo merecía. Y su nueva novia también. Siobhan suspiró y volvió a estudiar los planos. Tenía que hacerlo todo bien. Un solo error y el plan fracasaría o, lo que era peor, tendría consecuencias imprevistas. Antes de acostarse, volvió a comprobar todo lo que necesitaba para el día siguiente. La bolsa con las herramientas, la ropa discreta, los guantes. La llave de la casa que le había dado Liam estaba en la mesita de noche, brillando a la luz de la lámpara. Siobhan apagó la luz y se acostó, pero no podía dormir. Se quedó tumbada, mirando al techo, imaginando cómo sería todo al día siguiente. Entrar en la casa, modificar el cableado eléctrico, conectarse al sistema de extinción de incendios. Y luego, la inauguración. Brenna con un vestido precioso, Garth con traje, invitados con regalos. El momento solemne en que se encendería la luz y... Siobhan sonrió en la oscuridad. Mañana por fin recibiría su recompensa. La mañana amaneció clara y sin viento. Siobhan se despertó antes de que sonara el despertador, sintiendo una ligera emoción. Se duchó, tomó un café y llamó al trabajo para decir que no se encontraba bien y que se tomaba el día libre. Luego se puso unos vaqueros oscuros, una camiseta gris y una chaqueta discreta. Se recogió el pelo en un moño apretado y se lo tapó con una gorra. A las 10 en punto ya estaba llegando al Paseo del Sol. El barrio parecía desierto. La mayoría de las casas aún no estaban habitadas. Los obreros solían aparecer más tarde. Después de aparcar en la calle de al lado, Siobhan cogió su bolsa de herramientas y se dirigió a la casa número 16. Caminaba con paso firme, como alguien que tiene todo el derecho a estar allí. Si alguien le preguntaba, era la ayudante de un electricista, revisando el cableado antes de la entrega final de la casa. Cerca de la casa número 22 vio la furgoneta de Liam, lo que le dio más confianza. Miró a su alrededor y, al ver que nadie la observaba,
Se acercó rápidamente a la puerta de entrada de la casa número 16 e introdujo la llave en la cerradura. La puerta se abrió sin hacer ruido. Shibon entró y la cerró silenciosamente tras de sí. La casa estaba casi lista para ser habitada. En el salón había algunos de los muebles que había visto por la ventana, un sofá beige y una mesita de cristal. Las paredes estaban recién pintadas en tonos pastel suaves y en el suelo había una alfombra clara. Shibon dejó el bolso en el suelo y miró a su alrededor. Tenía que encontrar el cuadro eléctrico principal y el panel de control del sistema contra incendios. El cuadro eléctrico estaba en el pasillo que llevaba a la cocina. Shibon lo abrió y estudió el esquema. Tal y como había supuesto, la casa tenía un sistema moderno con circuitos separados para las diferentes zonas: el salón, la cocina, los dormitorios, la iluminación exterior. Todo funcionaba con interruptores automáticos independientes. Ahora había que encontrar el panel de control del sistema contra incendios. Normalmente se encontraba en el cuarto de servicio o cerca de la entrada principal. Shibon recorrió metódicamente la primera planta y encontró lo que buscaba en una pequeña habitación junto a la cocina, una especie de trastero donde también se encontraban los paneles de control de otros sistemas de la casa. Abrió la bolsa y sacó las herramientas. Ahora venía la parte más difícil: conectar la red eléctrica principal al sistema contra incendios de manera que, al encender la iluminación principal, especialmente si se encendía toda a la vez, el sistema reaccionara como si se tratara de un incendio. Era un trabajo delicado que requería concentración y conocimientos. Por suerte, la experiencia con Liam y la noche que pasó estudiando los esquemas no fueron en vano. Shibon sabía exactamente qué hacer. Retiró con cuidado el panel protector de la unidad de control del sistema contra incendios y estudió el esquema. A continuación, siguió el recorrido de los cables hasta los sensores situados en el techo de las diferentes habitaciones. El sistema era moderno, con rociadores integrados en los paneles del techo. Shibon trabajó de forma metódica y cuidadosa. Primero creó un circuito adicional que conectaba la red eléctrica principal con la unidad de control del sistema contra incendios. Luego instaló un pequeño relé que se activaría en caso de un aumento repentino de la carga eléctrica. El proceso le llevó casi 2 horas. Tuvo que interrumpir su trabajo una vez al oír pasos en el porche, pero la alarma resultó ser falsa. Era el cartero que entregaba algo en la casa de al lado. Por fin, había terminado. Shibon comprobó todas las conexiones, se aseguró de que todo funcionaba correctamente y volvió a colocar los paneles protectores en su sitio. Ahora nadie notaría los cambios a menos que buscara específicamente. Guardó las herramientas en la bolsa y echó un vistazo alrededor una vez más. No debía quedar ningún rastro de su presencia. Los guantes la protegían de las huellas dactilares y el pelo estaba oculto bajo la gorra. Antes de irse, Shibon subió al segundo piso, impulsada por una extraña curiosidad. Aquí había 3 dormitorios y 2 baños. El dormitorio principal ya estaba parcialmente amueblado: una gran cama con una colcha azul oscuro, mesitas de noche y un tocador junto a la ventana. En una de las mesitas había una foto enmarcada. Shibon se acercó y vio a Garth y Brenna abrazados con el océano de fondo. Parecían felices, como ella y Garth habían sido en otro tiempo. La amargura volvió a invadirle el pecho. Qué fácil había olvidado 7 años de matrimonio. Qué fácil había borrado todo lo que habían construido juntos. Shibon apartó la mirada de la foto y salió del dormitorio. Su misión había terminado. Ahora solo quedaba esperar. Bajó al primer piso, comprobó por última vez que todo estuviera en orden y se dirigió hacia la salida. Miró por la ventana junto a la puerta, se aseguró de que no había nadie fuera y salió rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. Liam la esperaba en el lugar acordado, a la vuelta de la esquina, junto a su furgoneta. ¿Todo bien?, preguntó él cuando Shibon se acercó.
Sí, asintió ella. Todo listo. ¿Funcionará? Por supuesto, respondió Shivon con seguridad. La primera vez que se enciendan las luces, el sistema se activará. Liam negó con la cabeza, pero en sus ojos se leía la aprobación. Siempre has sido una alumna brillante. Pero recuerda, yo no sé nada de esto. Si algo sale mal... Thomas era el marido de Lindsay y trabajaba en la misma empresa financiera que Garth. Shivon se quedó paralizada mirando la pantalla del teléfono. ¿Tan pronto? Pensaba que tendría más tiempo. Gracias, eres la mejor, respondió y guardó el teléfono. Luego volvió al trabajo, pero le costaba concentrarse. Sus pensamientos volvían constantemente a la casa de Paseo del Sol y a lo que iba a pasar el sábado. Por la noche, Lindsay pasó por su casa con una botella de vino y los detalles. Thomas no quería ir, contó mientras se servía una segunda copa, pero le dije que era importante. Tenemos que saber qué están tramando. ¿Y qué están tramando?, preguntó Shivon, tratando de parecer indiferente. Bueno, a juzgar por la invitación será una fiesta para celebrar el comienzo de una nueva vida, dijo Lindsay con una mueca de disgusto. Empieza a las 7. El catering es de Golden Plate, una empresa muy cara, por cierto, y además habrá música en directo. ¿Te lo imaginas? Tu maridito no escatima en gastar tu dinero. Shivon sintió cómo la ira hervía en su interior, pero se contuvo. ¿Quién está invitado? Sobre todo gente de su trabajo y algunos conocidos comunes. Incluso un par de antiguos compañeros tuyos de la fábrica. ¿De la fábrica?, se sorprendió Shivon. No hemos hablado con casi nadie de allí en los últimos años. Al parecer, ahora sí, se encogió de hombros Lindsay. Está claro que Garth quiere causar impresión. Shivon bebió un sorbo de vino mientras reflexionaba sobre la situación. Golden Plate era realmente una de las empresas de catering más caras de Temecula. Servían bodas, eventos corporativos y fiestas de la élite local. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lindsay, interrumpiendo sus pensamientos. ¿En qué sentido? Bueno, no vas a dejar que disfruten de la vida así, ¿no? ¿Con tu dinero? ¿En tu casa? No es mi casa, dijo Shivon en voz baja. La compraste con tu dinero, replicó Lindsay. Entonces es tuya. Moralmente, al menos. Shivon dejó la copa sobre la mesa y miró a su amiga. Tengo un plan, pero es mejor que no sepas nada. Lindsay abrió mucho los ojos y luego sonrió con admiración. ¿En serio? ¿Estás tramando algo? ¿Shivon Thorpe, la chica más correcta de la oficina? No tan correcta como se ha visto, sonrió Shivon. Solo dile a Thomas que esté preparado para sorpresas en la fiesta. Dios mío, ahora estoy intrigada, exclamó Lindsay. Deme una pista. No, respondió Shivon con firmeza. Cuanto menos sepa, mejor para usted. Después de que Lindsay se marchara, Shivon abrió su portátil y encontró la página web de Golden Plate. La empresa parecía seria, un diseño atractivo, fotos de platos exquisitos, opiniones de clientes satisfechos y, como esperaba, precios desorbitados. En la página Empleo encontró un anuncio para contratar personal para eventos. Se necesitan camareros y ayudantes a tiempo parcial. No se requiere experiencia. Shivon cerró el portátil y buscó el teléfono. Se le había ocurrido una idea. A la mañana siguiente llamó a Golden Plate y se presentó como una estudiante que buscaba un trabajo extra para el fin de semana. La suerte le sonrió. La empresa realmente necesitaba personal extra para atender varios eventos el sábado, incluida una inauguración en Paseo del Sol. ¿Tienes experiencia en catering?, preguntó una voz femenina al otro lado del teléfono. He trabajado como camarera en una cafetería, mintió Shivon. Muy bien, venga hoy a las 5 para una entrevista. La dirección es Main Street, número 42. Shivon sonrió al colgar el teléfono. El plan empezaba a tomar forma. Podría asistir a la fiesta sin llamar la atención.
Podría ver con sus propios ojos cómo Garth y Brenna recibían su merecido. En la oficina de la empresa de catering, la recibió una mujer corpulenta y de rostro cansado que se presentó como Marta. Le hizo algunas preguntas formales, le dio un formulario para rellenar y le explicó sus funciones. «El sábado hay 3 eventos», dijo Marta. «Estás en la lista para la fiesta de inauguración en Paseo del Sol. La reunión es a las 5 de la tarde aquí. Le daremos el uniforme allí mismo. Pantalones negros, zapatos negros propios. El pago será en efectivo al final de la noche». «Gracias», asintió Shivon, tratando de ocultar su nerviosismo. «Llegaré a tiempo». El sábado llegó demasiado rápido y, al mismo tiempo, demasiado lento. Shivon pasó la mañana revisando documentos y pagando facturas. Luego se quedó mucho tiempo bajo la ducha, como si el agua pudiera lavarle el nerviosismo. A las 4 se puso unos pantalones negros y una blusa oscura, se recogió el pelo en un moño apretado y se pintó un poco los ojos, solo un poco, para no llamar la atención. «Es una locura», le dijo a su reflejo en el espejo. «Una locura absoluta». Pero ya era tarde para echarse atrás. En la oficina de Golden Plate ya se habían reunido otros empleados, en su mayoría jóvenes, estudiantes que trabajaban los fines de semana. Shivon parecía mayor que los demás, pero nadie le prestó mucha atención. A todos les entregaron camisas blancas con el logotipo de la empresa, les explicaron las normas y les asignaron sus tareas. «Tú», Marta señaló a Shivon, «te encargarás de las bebidas en el salón. Sirve el champán al principio y luego asegúrate de que las copas de los invitados no estén vacías». Shivon asintió con la cabeza, sintiendo cómo le latía el corazón en el pecho. El salón. Probablemente allí sería donde tendría lugar el punto álgido de la velada. Allí sería donde la anfitriona encendería la iluminación principal. Los llevaron al lugar en una mini furgoneta con el logotipo de la empresa. El Paseo del Sol tenía un aspecto diferente al de la última vez. Parecía más habitado. En algunas zonas ya había flores plantadas y había coches aparcados junto a las casas. La casa número 16 brillaba con multitud de pequeñas luces colgadas a lo largo del tejado y el porche. A la entrada había un arco decorativo hecho con globos. Shivon tragó saliva con dificultad al contemplar aquel esplendor. Pensar que solo una semana antes había entrado a escondidas en aquella casa. El personal del catering entró por la puerta trasera que daba a la cocina. Allí ya se trabajaba a toda máquina. Los cocineros preparaban los aperitivos y los camareros colocaban las copas en bandejas. Alguien disponía los cubiertos en la mesa de servicio. Al mirar a su alrededor, Shivon vio una puerta trasera que daba al salón, en una esquina de la cocina. Cogió una bandeja con champán y se deslizó hacia allí, tratando de pasar desapercibida. El salón estaba decorado en tonos blancos y dorados, con muchas flores en jarrones altos. A lo largo de las paredes había mesas con aperitivos y en el centro había espacio para bailar. En una esquina se encontraban los músicos, un trío con guitarra, contrabajo y teclado. Brenna y Garth estaban ocupados con los últimos preparativos, comprobando algo en una lista. Brenna estaba espectacular con un vestido ajustado dorado, un peinado alto y un maquillaje llamativo. Garth, con un traje azul oscuro, estaba a su lado, con la mano en su cintura. Parecían la pareja perfecta, como lo habían sido Shivon y Garth en su día. Tú!, la llamó alguien. «Champán a la entrada principal. Llegan los invitados». Shivon se estremeció y se apresuró a cumplir la orden. Se colocó junto a la puerta con la bandeja y, al poco tiempo, comenzaron a llegar los primeros invitados. Sonreír y ofrecer champán resultó ser inesperadamente fácil. Nadie la miraba más de un segundo. Era simplemente parte del personal de servicio, invisible con su bandeja. Los invitados llegaban en grupos de 2 o 3. Shivon conocía a algunos, compañeros de trabajo de Garth, un par de conocidos comunes. Vio a Thomas,
el marido de Lindsay, entrar con una pequeña caja envuelta para regalo. Él no la reconoció, solo tomó mecánicamente una copa de la bandeja. En poco tiempo, el salón se llenó de gente. La música sonaba en bajo, lo que permitía conversar. Siobhan siguió sirviendo bebidas, observando atentamente a Garth y Brenna, que recibían a los invitados como anfitriones. De vez en cuando, captaba fragmentos de conversación. Una casa impresionante, simplemente magnífica. Considero que has tenido suerte con la inversión. Ma, ¿cuándo es la boda? En un momento dado, Garth reunió a todos en el centro del salón y carraspeó para llamar la atención. Amigos, comenzó rodeando a Brenna por la cintura. Gracias por venir a compartir con nosotros este importante acontecimiento. Como sabéis, Brenna y yo estamos empezando un nuevo capítulo en nuestras vidas. Siobhan, que estaba de pie junto a la pared con una bandeja vacía, sintió un nudo en la garganta. Una nueva etapa. Con qué facilidad había tachado 7 años de matrimonio. Esta casa, continuó Garth, no es solo un edificio. Es un símbolo de nuestro futuro, de nuestro amor, de nuestra libertad. Brenna se apretó contra él, radiante de felicidad. Y quiero presentarles a la mujer que ha cambiado mi vida. Muchos de ustedes ya conocen a Brenna, pero hoy quiero presentarles oficialmente a mi futura esposa. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Alguien aplaudió. Siobhan vio que Thomas sonreía con torpeza, claramente incómodo. En cuanto termine de resolver algunos trámites, Garth sonrió significativamente y todos entendieron que se refería al divorcio. Fijaremos la fecha de la boda. Y, por supuesto, todos recibirán invitaciones. Siobhan sintió que los dedos se le apretaban con tanta fuerza contra la bandeja que se le pusieron blancos los nudillos. Arreglar los trámites. ¿Así es como llamaba ahora a su matrimonio? Y ahora, dijo Garth volviéndose hacia Brenna, la dueña de la casa quiere decir unas palabras. Brenna dio un paso adelante, sonriendo tímidamente. No esperaba tanta felicidad. Comenzó con voz delicada y un ligero acento sureño. Cuando Garth me habló por primera vez en el supermercado, nunca imaginé que solo 6 meses después estaría aquí, en mi propia casa, con un hombre tan maravilloso a mi lado. Siobhan se mordió el labio. Así que 6 meses. Todo había empezado 6 meses atrás, cuando ella trabajaba horas extras en un caso importante de seguros. Cuando Garth se ofreció a hacer la compra porque necesitas descansar, cariño. Esta casa es como un sueño para mí, continuó Brenna. Todo lo que siempre he deseado. Y le doy gracias al destino por haberme unido a Garth, a un hombre que no tuvo miedo de empezar de cero, que creyó en nosotros. Con mi dinero, añadió Siobhan mentalmente. Y ahora, dijo Brenna haciendo una pausa dramática, quiero que esta casa brille de verdad. Un momento, por favor. Se acercó a la pared donde estaba el interruptor general. Hasta ese momento, el salón solo estaba iluminado por pequeñas lámparas de pared y guirnaldas decorativas. La iluminación principal, una gran lámpara de araña de cristal y las lámparas empotradas en el techo, aún no se había encendido. El momento de la verdad, susurró Brenna, poniendo la mano sobre el interruptor. Ahora nuestra casa se llenará de color. Siobhan se quedó inmóvil, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Ya estaba. En ese momento iba a suceder aquello por lo que estaba allí. 3, 2, 1. Empezaron a contar los invitados. Brenna pulsó el interruptor y el salón se iluminó con una luz brillante. La lámpara de araña de cristal brilló, proyectando reflejos iridiscentes en las paredes. Por un instante, todos se quedaron quietos, admirando la belleza. Y justo en ese momento se oyó un suave chasquido, seguido de un estridente ulular de sirenas. ¿Qué es eso?, gritó alguien. ¿Es la alarma de incendios?, supuso otra voz. Garth corrió hacia Brenna. ¿Qué has pulsado?
Solo el interruptor de la luz, lo juro, exclamó ella con aspecto asustado. La sirena seguía sonando y, de repente, empezó a caer agua del techo. Al principio eran finos chorritos, pero luego se hicieron más fuertes, y tras el agua salieron chorros de espuma blanca por unos orificios especiales en el techo. Los invitados gritaron, tratando de protegerse, pero fue en vano. Los rociadores funcionaban en toda la primera planta, inundando de agua y espuma los muebles, la comida, la ropa y los regalos. «Es el sistema de emergencia», gritó Garth, tratando de ahogar el ruido de la sirena. «Hay que apagarlo». Corrió hacia la puerta que daba al pasillo, pero resbaló en el suelo mojado y cayó, provocando una nueva oleada de gritos y confusión. Siobhan estaba de pie junto a la pared, protegida del chorro principal de agua por un pequeño saliente del techo. Observaba cómo la perfecta inauguración de la casa se convertía en un caos. Brenna, cuyo vestido dorado ahora estaba cubierto de manchas blancas de espuma, intentaba ayudar a Garth a levantarse. Su peinado perfecto estaba deshecho y el maquillaje corrido. Parecía a punto de echarse a llorar. Los invitados se apresuraban hacia la salida, resbalando por el suelo mojado, tratando de salvar sus bolsos y teléfonos de la humedad. Algunos maldecían, otros reían nerviosamente. Thomas, al ver a Siobhan, se quedó paralizado por un segundo, como si la hubiera reconocido, pero luego fue arrastrado por la multitud que se apresuraba hacia la puerta. De repente, Siobhan se dio cuenta de que su plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. Suponía que el agua estropearía los muebles y el ambiente, pero no pensó que causaría tal pánico. ¿Debería huir también? ¿O era mejor quedarse y fingir el mismo pánico que el resto de los empleados del catering, que intentaban salvar la vajilla y el equipo? La decisión fue espontánea. Siobhan dejó la bandeja en la mesa más cercana y se dirigió hacia la salida, tratando de pasar desapercibida entre el caos general. Nadie le prestó atención. Todos estaban demasiado ocupados salvando lo que podían. Al salir a la calle, vio a los invitados reunidos en grupos en el césped frente a la casa, discutiendo lo sucedido. Algunos parecían enfadados, otros se tomaban la situación con humor, fotografiándose unos a otros con la ropa estropeada. Siobhan se alejó discretamente de la casa y tras quitarse la camisa blanca con el logotipo de la empresa de catering, la guardó en su bolso. Debajo de la camisa llevaba una camiseta oscura que la hacía pasar desapercibida en la penumbra del atardecer. Ya se disponía a marcharse cuando oyó la voz fuerte de Garth, que había salido al porche. «Amigos, perdón por este malentendido», gritaba tratando de ahogar el ruido de las conversaciones. «Parece que ha habido un fallo técnico en el sistema contra incendios. Por favor, vuelvan a casa y cámbiense de ropa. Aplazaremos la celebración hasta la semana que viene cuando todo esté arreglado». Pero era evidente que la fiesta estaba arruinada. Los invitados comenzaron a dispersarse. Algunos se acercaron a Garth y Brenna para expresarles su condolencia, otros simplemente se marcharon sin despedirse. Brenna estaba de pie junto a Garth, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. Su rostro expresaba una desesperación total. Toda la mudanza perfecta con la que seguramente había soñado se había destrozado en cuestión de minutos. Por un momento, Siobhan sintió un pinchazo en la conciencia. Al fin y al cabo, Brenna no sabía que Garth estaba casado cuando empezó a salir con él. No sabía que la casa se había comprado con dinero robado, pero luego recordó las palabras de Brenna, un hombre que no tuvo miedo de empezar de cero. Quizás no sabía toda la verdad, pero sin duda sabía que Garth no era libre cuando empezó a cortejarla. Siobhan se dio la vuelta y se alejó de la casa, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y vacío. Sí, se había vengado. Sí, había arruinado la fiesta, inundado la nueva casa y humillado a Garth y Brenna delante de sus amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué cambiaba eso en su vida?
Al llegar a su coche, aparcado a varias manzanas de la casa, Shivon se sentó al volante y respiró hondo. La adrenalina que la había mantenido en pie durante las últimas 2 horas comenzó a desaparecer y de repente se sintió cansada. Arrancó el motor y echó un último vistazo por el espejo retrovisor. La casa número 16 ya no se veía, pero podía imaginar lo que estaba pasando allí. Garth probablemente estaría llamando a los servicios de emergencia. Brenna estaría intentando salvar los muebles y las alfombras. Los empleados del catering recogerían los restos de comida y la vajilla. El comienzo perfecto de una nueva vida se había convertido en una pesadilla. Shivon se incorporó a la carretera con una extraña sensación de calma. Pasara lo que pasara, al menos sabía que Garth había recibido su merecido, que su compensación ahora también requería una compensación, y tal vez esto solo fuera el principio. Shivon se despertó con el sonido del teléfono. Eran las 8:20 de la mañana del domingo. En la pantalla apareció el nombre de Lindsay. «No te lo vas a creer», dijo su amiga en cuanto Shivon respondió. «La fiesta ha sido una pesadilla. Thomas ha vuelto empapado y lleno de espuma como si lo hubieran metido en una lavadora». «¿Qué ha pasado?», preguntó Shivon inocentemente, reprimiendo una sonrisa. «Se ha activado el sistema contra incendios. Toda la casa está inundada de agua y de una espuma química. ¿Te lo imaginas? Todos esos sofás caros, alfombras, regalos, todo estropeado. Thomas dice que las pérdidas ascienden a decenas de miles». «¡Qué horror!», dijo Shivon, esperando que no se notara el sarcasmo en su voz. «Pero eso no es todo», continuó Lindsay emocionada. «Ha sido un auténtico drama». Garth, intentando apagar la alarma, gritaba algo así como: «Me he gastado todo el dinero de Shivon en esta casa y ahora está todo destrozado». Shivon se sentó en la cama, completamente despierta. «¿Lo ha dicho en voz alta? ¿Delante de todos?». «Delante de todos». Brenna lo oyó y montó una escena allí mismo, delante de los demás invitados. Resulta que él le había dicho que era un rico financiero soltero. Ella no tenía ni idea de que estaba casado y de que la casa la había comprado con tu dinero. Shivon se tapó los ojos, imaginándose la escena. Así que Brenna realmente no sabía toda la verdad. Eso cambiaba un poco las cosas. ¿Qué pasó después? Thomas dice que fue como una telenovela. Brenna empezó a gritar que era un mentiroso y un ladrón, que no quería saber nada de él. Garth intentó justificarse. Dijo que iba a contárselo todo después del divorcio, pero ella no le escuchó. Llamó a un taxi y se marchó, diciendo que él no volvería a pisar casa. Shivon sintió una extraña mezcla de emociones. Satisfacción porque el plan hubiera funcionado incluso mejor de lo que esperaba y una inesperada lástima por Brenna, que al parecer también había sido engañada por Garth. ¿Y Garth? Se quedó con la casa inundada y un montón de chismes a sus espaldas. Thomas dice que ahora todos hablarán de eso en el trabajo. A nadie le gustan los ladrones, especialmente los que roban a su propia esposa. Después de hablar con Lindsay, Shivon se quedó sentada en la cocina durante un buen rato, tomando café y pensando en lo que había pasado. Esperaba que arruinar la fiesta le diera satisfacción, pero no pensaba que Garth se delataría a sí mismo y que la verdad sobre el robo del dinero se haría pública. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. En la puerta estaba Liam, con el periódico en la mano y una sonrisa en los labios. «He decidido pasar a ver cómo estabas», dijo al entrar en la casa. «He oído que ayer hubo un auténtico espectáculo en Paseo del Sol. Funcionó incluso mejor de lo que esperaba», admitió Shivon mientras le servía un café. «Me lo imaginaba», asintió Liam. «Hoy me he encontrado con Frank Wells, el jefe de obras de la zona. Dice que los daños son importantes. El agua ha estropeado el parqué y el cableado de la primera planta, y la espuma se ha metido en los muebles y las paredes. Dice que la casa necesita una reforma importante».
No puedo decir que lo sienta, se encogió de hombros Siobhan. No hay por qué sentirlo, dijo Liam, dando un sorbo al café. Tu marido se lo merecía. Por cierto, Frank mencionó que la compañía de seguros exigirá una investigación. Es el procedimiento habitual en pagos tan elevados. Siobhan frunció el ceño. ¿Una investigación? ¿Crees que encontrarán algo? No te preocupes, la tranquilizó Liam. Ayer pasé por allí después de todo el caos, con la excusa de comprobar los sistemas de seguridad de las casas vecinas. Limpié todos los rastros de nuestra modificación. Incluso si traen a expertos, no encontrarán nada. Lo achacarán a un defecto de fábrica o a un error de instalación. Gracias, Liam, dijo Siobhan con sinceridad. No sé qué haría sin ti. De nada, sonrió él. Por cierto, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué hay del dinero, la casa, el divorcio? Mañana mismo iré a ver a un abogado, respondió Siobhan con determinación. Ahora que todo el mundo sabe que Garth me robó el dinero, tengo muchas más posibilidades de recuperarlo en los tribunales. Liam asintió con aprobación. Es la decisión correcta. Yo seré tu testigo si lo necesitas. El lunes por la mañana, Siobhan pidió permiso en el trabajo y se dirigió al bufete de la abogada especializada en derecho de familia que le había recomendado Lindsay. Mariam Hutchins, una mujer bajita, de mirada aguda y mente perspicaz, escuchó atentamente la historia de Siobhan. A ver, resumió mientras tomaba notas en su libreta. Su marido retiró una importante suma de dinero de su cuenta personal, a la que tenía acceso, y utilizó ese dinero para comprar una propiedad a nombre de una tercera persona con la que mantenía una relación sentimental. Además, le dijo que era una compensación por los años de matrimonio. ¿Es así? Sí, asintió Siobhan. $57,322.16, todos mis ahorros. Y ahora, después del accidente con el sistema de extinción de incendios en la nueva casa, todo el mundo sabe, incluida su novia, que le robaron el dinero, ¿no? Exactamente. Él mismo lo soltó delante de los testigos. Mariam golpeó pensativamente el bloc con el bolígrafo. Bueno, desde el punto de vista legal, la situación no es tan sencilla como parece. Dado que todavía están casados, técnicamente se trata de bienes gananciales. Pero la cuenta estaba a mi nombre, objetó Siobhan. Eran mis ahorros personales. Sí, ese es un punto importante, asintió la abogada. Sobre todo porque el dinero se utilizó para comprar una propiedad a nombre de su amante, lo que puede considerarse un intento de ocultar o malversar bienes comunes. En California, eso es un delito grave. Cerró la libreta y miró a Siobhan con determinación. Me hago cargo de su caso. Solicitaremos el divorcio con la exigencia de una división justa de los bienes, incluida la restitución de los fondos robados. Es más, dadas las circunstancias, podemos exigir una indemnización por daños morales. Siobhan sintió que el peso que había estado presionando sus hombros durante los últimos días se aliviaba un poco. Por primera vez, tuvo la esperanza de que se hiciera justicia. ¿Y cuáles son nuestras posibilidades? Teniendo en cuenta que hay testigos que confirman las palabras de su marido sobre el robo, muy buenas, respondió Mariam con seguridad. Empezaremos por presentar la demanda de divorcio y la solicitud de congelación de activos, incluida la propiedad inmobiliaria comprada con su dinero. Durante los días siguientes, la vida de Siobhan se convirtió en un torbellino de consultas legales, cumplimentación de documentos y búsqueda de testigos. Thomas accedió a testificar sobre lo que había oído en la fiesta. Lindsay ayudó a reunir pruebas de las maquinaciones financieras de Garth. Y luego llamó Brenna. Lindsay me dio tu número, dijo en voz baja. Espero que no te importe. Yo necesito hablar contigo. Quedaron en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Brenna no se parecía en nada a la chica de la fiesta.
sin maquillaje llamativo, con unos vaqueros sencillos y una camiseta, con el pelo recogido en una coleta, parecía más joven y vulnerable. «Quiero que sepas», comenzó, girando nerviosamente la taza de café entre sus manos, «que no sabía que Garth estaba casado. Me dijo que llevaba 2 años divorciado. Y yo no tenía ni idea de que la casa la habías comprado con tu dinero. Me dijo que había recibido una gran bonificación en el trabajo y dinero por la venta de unas acciones». Siobhan la miró atentamente, tratando de detectar algún indicio de mentira, pero Brenna parecía sincera. «Te creí en la fiesta», dijo Siobhan por fin. «Cuando vi tu reacción a sus palabras». Brenna esbozó una débil sonrisa. Fue un verdadero shock. Todo lo que pensaba de él, de nosotros, todo era mentira. «No eres la única a la que ha engañado», comentó Siobhan. «Sí», asintió Brenna, bajando la mirada. «Siento mucho que haya pasado eso. Si lo hubiera sabido...» «No es culpa tuya», la interrumpió Siobhan. «Garth engañó a todo el mundo». «De todos modos», dijo Brenna enderezándose, «quiero ayudar. Mi abogado me ha dicho que la casa está ahora bajo embargo judicial. No se puede vender ni transferir a terceros hasta que se dicte sentencia. Pero estoy dispuesta a renunciar voluntariamente a todos mis derechos sobre él. Es tu dinero y no quiero tener nada que ver con ello». Siobhan se sintió conmovida por ese gesto. «Gracias, Brenna. Es muy noble por tu parte». «No hay de qué», se encogió de hombros Brenna. «Solo quiero que todo esto termine y poder seguir adelante». «Ah, y otra cosa», sacó una carpeta con documentos de su bolso. «Encontré esto en la casa, entre las cosas de Garth. Creo que te será útil a ti y a tu abogado». En la carpeta había documentos sobre las transacciones financieras de Garth durante el último año. Por lo que parecía, el robo del dinero de la cuenta de Siobhan era solo la punta del iceberg. Los documentos revelaban transacciones sospechosas, transferencias de fondos de clientes a cuentas personales y falsificación de informes. «Dios mío», murmuró Siobhan mientras revisaba los papeles. «No es solo un ladrón, es un estafador». «Se lo he enseñado a mi abogado», asintió Brenna. «Dice que hay suficiente material para un caso penal». Siobhan no sabía qué decir. Por un lado, esos documentos reforzaban considerablemente su posición en el proceso de divorcio. Por otro, podían llevar a Garth no solo a la ruina financiera, sino también a la cárcel. «Gracias», dijo finalmente. «Lo pensaré y decidiré qué hacer». El encuentro con Brenna cambió inesperadamente la perspectiva de Siobhan sobre la situación. Antes todo parecía sencillo. Un marido traidor y su amante contra una esposa engañada. Ahora resultaba que Brenna también era una víctima, que Garth había mentido a ambas mujeres, las había manipulado y había utilizado su confianza para sus propios fines. Siobhan le entregó los documentos a Mariam, quien, tras examinarlos, silbó. «Esto es grave», dijo la abogada. «Si entrega estos documentos a la fiscalía, su marido no solo se enfrentará al divorcio y a la pérdida de sus bienes, sino también a un proceso penal». «No estoy segura de querer eso», admitió Siobhan. «Una cosa es recuperar mi dinero y otra muy distinta es enviar a alguien a la cárcel». «La decisión es suya», asintió Mariam. «Pero tenga en cuenta que si estos documentos caen en manos de sus clientes o de la dirección de la empresa, y tarde o temprano eso sucederá, la apertura de una causa penal será solo cuestión de tiempo». Los acontecimientos se precipitaron. El tribunal congeló los activos de Garth, incluida la casa de Paseo del Sol. La vista del divorcio se fijó para el mes siguiente. Mientras tanto, la empresa para la que trabajaba Garth inició una investigación interna después de que una fuente anónima, Siobhan sospechaba que se trataba de Thomas, informara a la dirección de posibles irregularidades. Garth intentó ponerse en contacto con Siobhan varias veces, pero ella no respondió a sus llamadas, siguiendo el consejo de su abogado. Todas las comunicaciones debían pasar por los abogados. Una noche,
Unas 3 semanas después de la desafortunada inauguración, Siobhan estaba sentada en el porche de su casa cuando Liam se acercó a ella. «Hola», dijo él sentándose a su lado. «¿Cómo estás?» «No está mal, dadas las circunstancias», respondió Siobhan. «El juicio es la semana que viene. ¿Tu abogado está seguro de que ganarás?» «Más que seguro. Tenemos una posición sólida, sobre todo después de haber obtenido pruebas de otras irregularidades financieras de Garth». Liam se acarició pensativo la barba. «He oído que lo han despedido». «Sí», asintió Siobhan. «Una investigación interna ha confirmado que transfería dinero de los clientes a sus cuentas personales. La empresa prefirió resolver el asunto discretamente, sin involucrar a la policía, pero su reputación en los círculos financieros ha quedado por los suelos». «Se lo tiene bien merecido», resopló Liam. «¿Y qué pasa con la casa?» «Lo más probable es que el tribunal ordene venderlo para compensarme por el dinero robado y pagar la reparación. Brenna ya ha renunciado a todos sus derechos sobre él». «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó Liam mirándola atentamente. «Cuando todo esto termine». Siobhan se quedó pensativa. Esa pregunta le había rondado la cabeza a menudo en los últimos días. ¿Qué pasaría después? ¿Recuperaría su dinero, su sensación de seguridad, su confianza en la gente? «No lo sé», admitió con sinceridad. «Ahora solo quiero que todo esto termine. Quiero empezar de cero». «Quizá», sugirió Liam con cautela, «deberías volver a hacer lo que realmente te gusta». «¿A qué te refieres? ¿Recuerdas cuando trabajabas conmigo? ¿Cómo se te iluminaban los ojos cuando desentrañábamos esquemas complicados y encontrábamos soluciones a problemas poco habituales?» Siobhan sonrió al recordar aquellos tiempos. «Lo recuerdo. Era genial. He pensado», continuó Liam, «que quizá deberías volver. No tiene por qué ser conmigo, aunque me encantaría. Solo encontrar un trabajo que te haga feliz, no solo que te dé dinero». Siobhan nunca se había planteado eso. Se había metido en una aseguradora porque pagaban más, porque le parecía una opción acertada y estable. ¿Pero le gustaba ese trabajo? ¿Se sentía en su sitio? «¿Sabes?», dijo ella después de una pausa. «Lo pensaré. Quizá tengas razón. Quizá sea hora de cambiar». El juicio se celebró el martes siguiente. Siobhan estaba nerviosa, aunque Mariam le aseguraba que la decisión sería favorable. Garth parecía demacrado y cansado. Evitaba mirar a Siobhan a los ojos. La jueza, una mujer mayor de mirada atenta, examinó todos los documentos presentados y escuchó los testimonios. La decisión fue rápida y clara. El matrimonio se disolvía. Garth debía devolver a Siobhan el dinero robado con intereses y pagar una indemnización por daños morales. La casa de Paseo del Sol debía venderse y el dinero obtenido se destinaría a saldar la deuda de Garth con Siobhan. «Enhorabuena», dijo Mariam cuando salieron de la sala del tribunal. «Es una victoria total». Siobhan asintió con la cabeza, sintiendo un extraño vacío. Todo había terminado. La justicia había triunfado, pero ¿por qué no sentía el triunfo? Al salir del edificio, Garth la alcanzó. «Siobhan», la llamó en voz baja. «¿Podemos hablar?» Mariam se tensó, dispuesta a intervenir, pero Siobhan le indicó con un gesto que todo estaba bien. «Escucho», dijo con frialdad. Garth parecía no haber dormido en varios días. El traje le quedaba holgado y tenía ojeras. «Quiero pedirte perdón», dijo mirándola a los ojos. «Sé que no cambiará nada, pero fui un idiota, y un cobarde, y un ladrón». Siobhan se quedó callada, sin saber qué responder. «Lo he perdido todo», continuó Garth. «Mi trabajo, mi reputación, las 2 mujeres que significaban algo para mí, y me lo merecía. Solo quiero que sepas que lo siento, de verdad». «Te creo», dijo finalmente Siobhan. «Pero eso no cambia nada». «Lo sé», asintió Garth. «Solo quería decírtelo. Te mereces algo mejor, Siobhan. Siempre lo has merecido».
Se dio la vuelta y se marchó, encorvado, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Shivon lo miró, sintiendo una extraña mezcla de lástima y alivio. Una parte de su vida había terminado hoy, una parte dolorosa y amarga. Ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Liam la esperaba a la entrada del juzgado. «¿Cómo ha ido todo?», preguntó él. «Bien», respondió Shivon. «Todo como predijo Mariam. El divorcio, la devolución del dinero, la venta de la casa». «¿Y cómo te sientes?». «Extraña», admitió ella, como si no supiera a dónde ir ahora. Liam sonrió y le entregó un sobre. «Quizá esto te ayude a decidirte». En el sobre había una oferta de trabajo, un puesto de directora del departamento técnico en una empresa dedicada a la instalación de sistemas de seguridad. Shivon miró a Liam con sorpresa. «Pero es un puesto importante». «Para una profesional seria», asintió Liam. «Le hablé de ti a Morgan Fisher, el dueño de la empresa. Le impresionó tu currículum y, llamémoslo, tu enfoque creativo para resolver problemas». Shivon no pudo contener la risa. «¿Le contaste lo que hicimos con la casa de Garth?». «No exactamente», sonrió Liam enigmáticamente. «Digamos que mencioné que eres capaz de encontrar soluciones poco convencionales en situaciones difíciles». Shivon volvió a leer la oferta. El sueldo era más alto que en la compañía de seguros y el trabajo parecía mucho más interesante. «Lo pensaré», dijo, guardando la carta en el sobre. «Por supuesto», asintió Liam. «Tienes tiempo. Mientras tanto, ¿qué tal si cenamos juntos? ¿Celebramos tu victoria?». Shivon miró a su viejo amigo, que la había ayudado en un momento difícil, que había creído en ella cuando ella no creía en sí misma. Y de repente se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza en el futuro. «Con mucho gusto», sonrió ella cogiendo su brazo. «Es hora de empezar una nueva vida». Y se marcharon juntos por la calle bañada por el sol, dejando atrás el dolor, la traición y la venganza, avanzando hacia nuevas oportunidades y, tal vez, hacia una nueva felicidad.